Bueno, en este caso tenemos dos masas, la M2, la M1, y el objetivo principal es encontrar el valor máximo de M1 de tal manera que haya una fuerza de roce que mantenga esto, una fuerza de roce estático que mantenga este cuerpo M quieto, ¿sí? Quieto. O sea que la fuerza de roce máximo va a ser máxima cuando la masa tenga su valor máximo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar qué valor va a tener esa masa. En principio vamos a hacer el análisis de fuerzas, ¿sí? La fuerza que actúa acá en este cuerpo de masa M2 sería el peso del cuerpo, P2, que va perpendicular al plano horizontal. Si traslado este sistema a un sistema de ejes cartesianos, en donde este es el eje Y y este el eje X, podemos ver que esta fuerza P2, que produce el cuerpo de masa M2, se puede descomponer en dos fuerzas. Una fuerza va a ser la que esté actuando en la dirección, una componente que actúa en la dirección P2, pero sobre el eje X que yo establecí. Y la otra fuerza va a ser la componente que actúa en la dirección de las ejes Y, que sería esta, o sea que sería la P2I. Bien, este ángulo alfa está ligado a este ángulo, es el mismo ángulo alfa. Ahora, si hago el análisis, una fuerza actúa acá, ¿sí? Como para soportar este cuerpo de masa M2, porque este valor sería el valor de masa M1 máximo, pero todavía no se mueve, o sea que la velocidad que voy a tener acá va a ser cero. Por supuesto, aceleración cero. Esta fuerza que está actuando acá provoca, acá tengo una cuerda, la cuerda 2, va a tener una tensión que va a tirar en esta dirección, hacia la dirección que sería una tensión T, sobre esa misma cuerda que agarra a esta polea es una polea móvil, ¿sí? Que justo por esa polea móvil pasa una segunda cuerda, ¿sí? La vamos a llamar T', que está ligada a la masa 1. Como este estaba tirando para acá, y este tira para acá abajo, tiene un peso P1, esta tensión hace fuerza para sostener este cuerpo. Sería la tensión T1, porque estamos hablando de una segunda cuerda. Ahora, esta tensión está sosteniendo todo este sistema. Así que esta tensión, que es la misma cuerda, que es inextensible, actúa en la misma dirección. Y acá tengo la misma T, que sería la T', ¿sí? También para sostener todo este sistema, actúa de esta manera. Porque está agarrada acá a un tornillo, digamos, supongamos un tornillo. Por lo tanto, ya tengo desarrollado todas las fuerzas que están actuando. Se supone que si la fuerza M1 está actuando, va a tener su valor máximo, va a tratar de mover al cuerpo M2, ¿sí? Va a tratar de moverlo, pero la fuerza, por supuesto, de reposo, esta fuerza, el contacto entre el plano inclinado, ¿sí? Del piso y el contacto, la fricción que tiene el cuerpo de masa 2, provoca una fuerza que se tiene que oponer. Si este sería el valor máximo, se va a oponer al movimiento. Y esa fuerza de roce estático va a provocar una fuerza que va a tratar de mantener al sistema en equilibrio, ¿sí? Entonces nosotros queremos predecir cuánto vale la masa M1. La masa M1. Entonces vamos a hacer el análisis de fuerzas. En principio,
el análisis que tengo de fuerzas, por ejemplo, para la masa 1 sería la siguiente. Tengo, si lo llevo a un sistema de ejes cartesiano, como hago siempre, tendría la tensión T', estamos referidos a este cuerpo de masa M1, la T' que tira para arriba, y el peso del cuerpo P1, que sería igual a M1 por la gravedad. Bien, ¿qué otro sistema tengo con respecto a esa cuerda? Si nos ponemos a ver, estas dos están tirando para allá, ¿sí? Habría una fuerza T que tira en esta dirección. T, porque se está refiriendo a la cuerda que está agarrada acá a la polea móvil, ¿sí? Entonces tendría dos T' que van en aquella dirección. Vamos a ponerla acá. Sistema este para la polea móvil, ¿sí? ¿Qué tendría? Las dos T, una T', otra T', y por otro lado una fuerza T que va en la otra dirección, llamada T. Bien, viendo estos dos sistemas, ahora vamos a el sistema de masa M2. Para el sistema de masa M2 tendríamos lo siguiente, en el dibujito, si analizamos particularmente esa masa M2, ¿sí? Si la fuerza de roce va a tratar de sostener todo ese sistema para que no se mueva el cuerpo y a la vez este sea mayor valor que M2 y que supuestamente lo tiraría hacia la izquierda, hacia abajo, esta fuerza de roce estático actuaría en esta dirección, opuesta al movimiento que supuestamente haría la masa M1 para trasladar ese cuerpo de masa M2. Por supuesto que la fuerza de roce va a hacer lo imposible para que se mueva. Por otro lado, establezco el sistema de ejes cartesianos, como lo había hecho acá en el dibujito. Este es el eje Y, este es el eje X. Acá estaría actuando el peso del cuerpo P2, que es igual a M2 por G. Y la otra fuerza sería que estaría trabajando sería la descomposición del peso P2X. Y acá tendría la otra fuercita, la P2Y. Bien. O sea, conclusión, tendría este sistema de ejes cartesianos, ejes Y, con el traslado de todas las fuerzas. Este eje Y sería por lo tanto, este P2 tendría un ángulo, el ángulo ese sería el ángulo φ. Este sería el peso 2 del cuerpo, que es igual a M2 por G. De acá se desprenden las componentes, que sería el peso 2 de X, y acá la componente P2 de Y. Bien. ¿Qué otras fuerzas estarían actuando? Por otro lado, acá el plano inclinado está haciendo una fuerza sosteniendo al cuerpo y la vamos a llamar la normal, N. Que está en la dirección de Y. Por lo tanto, este estaría en la dirección del eje Y, la normal. ¿Y qué otra fuerza? No me tengo que olvidar que también hay otra fuerza que está trabajando ahí, que sería la fuerza de roce estático, que trata de mantener todo el sistema en equilibrio a pesar que el valor de masa M1 ahí estaría con su valor máximo. Entonces, como esta fuerza para sostener tiene que haber una fuerza que sostenga todo el sistema, esta va a tirar en contra, o sea que va a ir en esta dirección. Con este color. Iría en esta dirección y acá tendría una fuerza de roce estático que tiraría en esa dirección. Y para acá al lado habría una fuerza T que va a trabajar en la dirección opuesta, la T de la cuerda que sostiene, que está agarrada
a la polea móvil. ¿Bien? Bien, tengo establecido todos los tres sistemas cartesianos con las respectivas fuerzas. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora es tomar cada uno de los sistemas y analizarlo a través de las ecuaciones. Bien, acá no hay velocidad, la velocidad es igual a 0, o sea, por lo tanto, la aceleración también va a ser igual a 0, no hay movimiento, el sistema va a estar en equilibrio. Entonces, para la masa M1, para la masa 1, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? En la dirección Y, esto sería como decir el eje Y. ¿Qué tengo? Tengo la tensión T', ¿sí? Menos, pues yo voy a tomar sistema. Para arriba va a ser positivo, para abajo negativo, como los sistemas de eje cartesianos. Para acá, para arriba positivo, para acá negativo y para acá positivo. Para acá va a ser positivo, positivo, negativo, negativo. Bien. Entonces estamos acá. Para la masa M1 tengo T' menos P1. Va hacia abajo negativo, por eso el signo negativo igual a 0. Estoy diciendo que la sumatoria de las fuerzas en I, como esto no se mueve, masa por aceleración, donde la aceleración es 0, por lo tanto esto es 0. O sea que la sumatoria de las fuerzas en I son iguales a 0. Por eso es que todas las fuerzas en I para el cuerpo de masa M1 son estas. La T' que va para arriba, el peso del cuerpo P1 igual a 0. Muy bien. Tenemos establecido eso. De acá podríamos sacar, si despejo, T' igual a P1. ¿Y P1 a qué es igual? P1 no es nada más y nada menos que la masa por la gravedad. Así se define el peso. O sea, en este caso, la masa M1. Masa M1 por la gravedad. O sea que tendría que, para la masa 1, la ecuación que funciona para ella, sería M1 por G. Tengo esta tensión y veo cómo la puedo ir vinculando con el segundo sistema, ¿sí? Porque yo tengo que unir después todos los sistemas de tal manera que esto funcione como un solo aparato, ¿sí? Acá estoy analizando en forma particular la masa M1. Ahora vamos a trabajar con la polea. ¿Qué pasa con la polea? La polea móvil. Con la polea móvil tenemos, fíjense que no tengo fuerzas en Y, tengo fuerzas en el eje X. ¿Bien? Y las fuerzas sobre el eje X, las dos son T' que van en esa dirección. Es la que está en esta cuerda y la que está en esta cuerda. Al ser la misma, tienen la misma tensión T' que esta T' que viene de acá, que es la misma cuerda. Y por otro lado, esto se sostiene porque trata de estar en equilibrio. Estas dos tiran para arriba y esta va a tirar para allá, que sería la T. ¿Sí? Esa T, fíjense que tengo dos T' ahí, dos T', una T y otra T, que una corresponde a esta y esa corresponde a esa. Bien, o sea que tendría dos T' ahí. O sea que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración, pero la aceleración es 0. Porque esto está quieto, no se mueve, no hay ningún movimiento, no hay ninguna velocidad. Por lo tanto, me quedaría que la fuerza en X es igual a la sumatoria de toda esa fuerza, van a ser igual a 0. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando ahí? Bien, sería, por ejemplo, esta T y esta T me hacen 2T'. Bien. Hacia los negativos, entonces le pongo signo menos, porque las dos las estoy considerando según mi convención de los ejes cartesianos, el negativo es para aquel lado. Yo lo voy a tomar así. Igual al final va a dar el resultado correspondiente que ya está chequeado a través de la respuesta del libro. Luego hay otra fuerza T que tira en la dirección positiva, más T, la T solita, igual a 0. Bien, ¿qué ganamos con esto? Bueno, con esto puedo ir trasladando esta T, ¿por qué? Porque esto va, voy tratando de unir las T que tengo junto con este otro sistema. Después viene este cuerpo, viene otra T.
Acá analizo toda la fuerza. Fíjense que acá me quedaría que este 2T' lo voy a pasar para el otro lado, o sea, de tal manera que me quedaría T es igual a 2T'. Bien, este término que estaba acá restando pasa al otro miembro sumando. Pero yo ya tengo que el T' es esto. O sea que ese T' que yo tengo acá es esto que está acá. Y lo voy a reemplazar ahí y fíjense cómo voy a ir uniendo las partes de tal manera que todo el sistema me va a quedar en uno solo al final. Todavía tengo que analizar la masa 2, todo su sistema de fuerzas. Bien, quedando entonces, esa T va a ser igual a 2 por el T' es M1 por G. Bien, ¿qué ganamos? Que T, la tensión de la cuerda que tengo acá, es igual a 2 por M1 por G. Bien, bueno, hasta ahí tenemos eso. Me puede servir de mucho. Bien. Ahora vamos a borrar toda esta partecita que está acá. Y entonces dejamos únicamente, hasta ahí me quedó de todo el análisis de los sistemas que hice, esta fuerza, la tensión T, que es igual a 2 por M1 por la gravedad. Bueno, eso me va a servir de algo. Ahora tengo que analizar el otro sistema de fuerza. ¿Cuál? El de la masa M2. ¿Sí? El de la masa M2. Acá había una normal, que es la que hace el fuerza, que ya lo puse acá. ¿Sí? Entonces este sistema, si me pongo a ver, hagamos el análisis. Con respecto al eje X, o sea que para la masa 2, ¿qué tendría? Tendría la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que es igual a masa por aceleración, pero esto se mantiene quieto porque la fuerza de roce, supuestamente, si la masa M1 sería más grande, con su valor máximo trataría de tirar para allá, pero esa fuerza de roce estático hace que este cuerpo no se mueva. Bien, por lo tanto, la velocidad sería cero. No hay velocidad, y si la velocidad es cero, la aceleración es cero. Aceleración cero. O sea, que la suma de las fuerzas según X es igual a cero. El sistema va a estar quieto. Sistema inercial. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que trabajan en X? Bien, acá la tenemos. Tenemos las positivas que son P2X, positiva, las más la fuerza de roce estático, menos T. Y eso no hay más fuerza sobre el eje X. Y eso igual a cero. Bien, acuérdense que acá ya tenemos definida quién es mi T. Y esa T me va a servir para ponerla acá. Nada más que no lo voy a reemplazar todavía porque voy a definir quién es mi P2 y quién es mi fuerza de roce. Bien. Ahora vamos a analizar todas las fuerzas que están sobre el eje Y. La sumatoria de las fuerzas en Y. Para el cuerpo de masa M2. ¿Quiénes son las fuerzas? Bueno, las fuerzas serían la normal, positiva, ponerla así, la normal menos, ¿quién sería? El P2I igual a 0. Bien, perfecto. Yo había dicho recién que no sabemos quién es el P2X, quién es la fuerza de roce y quién es P2I. Bueno, entonces acá esta fuerza peso que es perpendicular al plano horizontal, la fuerza peso de la masa 2, ¿sí? Esa fuerza actúa en forma perpendicular, o sea 90 grados, con respecto al plano horizontal. Bien, llevado al sistema de ejes cartesiano y dándolo vuelta, me quedaría así de esta manera. Ahora, fíjense que acá tengo un triángulo rectángulo. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando ahí? Una fuerza es P2I. La otra fuerza es
la P2. Y la otra es la componente P2X, o sea, esta que está acá, ¿sí? Que la voy a poner acá abajo para completar ese triángulo rectángulo y de esa manera trabajar con las relaciones trigonométricas. Este sería el ángulo φ, el ángulo φ. Bien, entonces el seno del ángulo φ igual cateto opuesto P2X sobre P2, el módulo, todo trabajado en módulo, sin análisis vectorial. Bien, despejando me quedaría que P2X es igual, este que está acá dividiendo pasa a multiplicar al seno, me quedaría P2 por el seno del ángulo φ. El P2X en conclusión termina siendo, porque M2, peso 2, P2, es decir, el peso del cuerpo 2 es la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo φ. Bien, hasta ahí tendríamos una de las componentes, que sería esta que está acá. La otra componente es con respecto al coseno de φ. Coseno de φ sería cateto adyacente P2i sobre la hipotenusa P2. Despejando me quedaría P2i igual a P2 por el coseno del ángulo φ. Bien, con eso yo tengo la otra componente para la sumatoria de la fuerza I para el cuerpo de masa M2. ¿Qué sería este que está acá? Perfecto, tenemos eso. Y ahora me faltaría que la fuerza de roce, ya lo sabemos, es un coeficiente de roce estático por la normal, ¿sí? Pero sabemos, acá podemos concluir que la normal tiene un determinado valor que lo saco de acá. La normal es igual, este término P2i negativo pasaría a sumar, o sea, sumando el 0, y P2i recién lo encontré. ¿Cuánto vale P2i? Vale P2 por el coseno de φ. Vale P2 por el coseno de φ. Pero P2 es igual a M2 por la gravedad por el coseno de φ. Bien, esa es la normal. Por lo tanto, la fuerza de roce estático es igual al coeficiente de roce estático por la masa M2 por la gravedad por el coseno de φ. Bien, ahí tengo todo. Voy a reemplazar todo. Voy a tener que borrar este sistemita. Muy bien. El objetivo es encontrar la ecuación que me diga cuál va a ser el valor máximo de la masa M1, de tal manera que la fuerza F2 va a tratar de mantener el sistema en equilibrio. No se va a mover nada. Bien, entonces vamos acá a esto porque tengo que unir todo. Mis principales ecuaciones serían T, igual que ya venía del otro sistema anterior, 2 por M1 por la gravedad. Esto lo dejo fijo porque me va a servir para lo que viene ahora. Esta fuerza, que sería todo el análisis de la sumatoria de las fuerzas en X para la masa M2, sería P2X. P2X, fíjense que estamos hablando de este sistema, de esa ecuación. Esa ecuación sería M2 por gravedad por el seno de φ. Entonces sería M2 por la gravedad, o sea, estoy haciendo esto, P2X es igual al P2X M2 por G por el seno de φ. M2 por G por el seno del ángulo φ. Bien, la fuerza de roce está encontrada, es esto. Fuerza de roce es, dice, más coeficiente de roce estático por la masa M2 por la gravedad por el coseno de φ. Y luego dice, según esta ecuación, menos T. Pero esa T es esta, que es la que venía de los dos sistemas coordenados del análisis de fuerza de la masa M1 y de la polea. Y haciendo toda esa vinculación, ¿sí?, de la masa M2 con la polea móvil, las T', resulta, y esta fuerza T que tira para aquel lado, resulta que esta T terminaba siendo igual a 2 por M1 por G igual a 0. Todo esto estaba igual en equilibrio, el sistema está quieto.
Muy bien, ya lo tenemos, porque el objetivo es encontrar un valor, una fórmula matemática que me permita determinar cuál va a ser el valor máximo de M1 y actuando una fuerza de roce estático que mantenga a todo el sistema en equilibrio, haciendo la fuerza de roce, siendo la fuerza de roce la máxima antes de que esto comience a moverse, ¿sí? Bueno, si esto lo despejo, me quedaría, bueno, y despejando el M2 acá, ¿qué podemos sacar? La gravedad, esta gravedad se van. Entonces me quedaría M2 por el seno de phi más coeficiente de roce por M2 por el coseno de phi igual a 2 por gravedad por M1. Bien, ¿qué puedo sacar? Este factor común me quedaría M1, que sería este solito, esto que está acá, está multiplicando, pasaría dividiendo, igual, línea de fracción. La masa 2, factor común, me quedaría entonces M2, entre paréntesis, el seno de phi más coeficiente de roce estático por coseno de phi, y este 2G va a pasar a dividir, determinando por lo tanto una expresión que me permite determinar el valor de la masa máxima para ese cuerpo. Muy bien. Bien, hasta ahí estaría. Ahora faltaría hacer el análisis cuando el sistema, la masa esta es mayor que el M1, ¿sí? Entonces, esto comenzaría, como decir, a moverse, pero al mismo tiempo la fuerza de roce, si esto tiraría para abajo, ¿sí? ¿Cuál sería el valor mínimo de M1 de tal manera que el cuerpo de masa 2 comience, como decir, a tender a moverse hacia acá, hacia abajo, de ese plano inclinado, pero al mismo tiempo existe una fuerza de roce que va a actuar en contra de ese movimiento, llamada fuerza de roce estático 2. Esta formulita encontrada acá sería para obtener, ¿no es cierto?, la masa M1, el valor máximo. Entonces tiraría para, como decir que tiraría para allá, entonces la fuerza actúa en esta dirección. Pero, ahora, sí, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el valor de la masa M1 de tal manera de que este provoque un instante antes, comience a moverse, pero al mismo tiempo la fuerza de roce estática hace que esto tenga su valor de roce estático máximo para soportar y mantener todo el sistema en equilibrio? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Ahora vamos a encontrar esa formulita. Acá tengo una, pero para el valor máximo, esto parecería para el valor máximo de M1. Bien, ahora vamos a analizar, a ver qué pasa para el mismo análisis. Fíjense, lo único que haríamos es que la fuerza de roce, como esto tendría el valor de la masa, pondría una masa más chiquita, y esto es como decir, bueno, tendería como a empezar a moverse, ¿sí? Pero ahí está actuando una fuerza de roce estático que hace la fuerza máxima para mantener todo el sistema y que no se mueva en ese pequeño instante. ¿Sí? Bueno, entonces, el signo, cambiaría el signo, porque, a ver, si me pongo a analizar, ven el video anteriormente, tendría una que va para abajo, análisis de la masa M1. Tendría T' que va para arriba, menos el P1 igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en I para la masa M1 igual a 0. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer rápido porque, para no repetir todo, entonces T' es igual, este término pasa al otro miembro, y esto me quedaría P1, y al mismo tiempo ese P1 es M1 por G. Bien, tengo el T' y el T' que está. Bien, luego tengo en la polea móvil 2T',
que como tiran para aquel lado y para mí aquella dirección sobre la X, la negativa, va a ser negativa, más la T que tira para acá se sostiene a este sistema. Igual a 0, el sistema está en equilibrio, como lo dijimos anteriormente, entonces me quedaría que T es igual a 2 por T'. Bien, hasta ahí vamos a lo mismo, sencillo. El caso sería sencillo, 2 por M1 por G. O sea que tendría que T es igual a 2M, M1, 2M1 por G. Para mi T, que es la tensión de la cuerda que va para abajo. Ahora, si analizo este cuerpo, fíjense, tengo la normal, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente. Sistema de eje cartesiano, la normal actuando ahí, la componente P2X, la otra componente P2Y, el ángulo φ, que es el mismo que este el peso 2 del cuerpo, la componente la puedo poner acá, la fuerza de roce que antes iba para acá, ahora va al revés, porque este sería como esta sería el valor mínimo de M1, o sea que este pasaría a ser un poquito más grande, para que este lo tire para acá, pero al mismo tiempo la fuerza de roce, remarco que la fuerza de roce hace gran esfuerzo para que esto no se mueva. Entonces la fuerza tendría, y acá actúa una fuerza en esta dirección, que sería esta acá, fuerza de roce estático junto con la T, porque acá tendría la tensión de la cuerda. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación para la masa M2? De la siguiente manera. Tengo P2X positiva. Para aquel lado sería menos T menos la fuerza de roce. Igual a 0. Todo el sistema está en equilibrio. ¿Cuánto vale P2X? P2X habíamos encontrado anteriormente que si esto lo descompongo sería el seno. Sería M2 por G por el seno de phi. Menos el valor de T. ¿T cuánto vale? Bueno, T vale todo esto. Vale 2 por M1 por G. Y la fuerza de roce menos, dijimos que la fuerza de roce sería el coeficiente de roce estático por la normal. Pero la normal, como esto va para arriba, fíjense, la N va para arriba, menos el PDI, P2I, me quedaría igual a P2I, y esto sería M2 por la gravedad por el coseno de phi. Ya lo había hecho el análisis anteriormente. Por lo tanto sería por la normal, pero la normal vale coeficiente de roce estático por M2. La normal es esto. Ahí está. Sería M2 por la gravedad por el coseno de phi. Muy bien. Entonces acá teníamos coeficiente de roce estático por M2 por la gravedad por el coseno del ángulo phi. Y todo es igual a 0. Bien. Fíjense la diferencia entre una más M1 con un valor máximo, y ahora vamos a ver la fórmula esta, pero para un M1 valor mínimo, y la fuerza de roce actuando para allá, sabiendo que esto se va a mover en otra dirección. Cambia el concepto de la fuerza de roce por el movimiento supuesto y la fuerza de roce máximo que tiene que haber ahí. Bueno, todo esto lo voy a borrar. Entonces me quedaría en definitiva esta fuerza. Y como lo que yo quiero calcular, ¿quién era? M1, pero su valor mínimo. Entonces, despejando este término, un término, este otro, esto lo paso para aquel lado y me va a quedar M2 por la gravedad por el seno del ángulo phi, menos coeficiente de roce estático, o sea, este término, porque este lo pasé para el otro miembro, por la masa M2 por la gravedad por el coseno del ángulo phi, igual a 2 por M1 por G. Fíjense la diferencia entre una y otra. A ver, este M1 lo pongo acá, me quedaría M1, E2G pasa para acá. Esta G la puedo eliminar directamente. Me quedaría M1 sobre M2 sale afuera, 0 el ángulo phi, menos coeficiente de roce estático por el coseno del ángulo phi,
y este 2 pasaría abajo. Ah, este G se me había leído acá. ¿Sí? Hay un errorcito. Y acá sobre 2. Fíjense que la diferencia está en un signo. Acá es más y acá es menos. Y acá la fuerza actúa en esta dirección. Antes actuaba en esta dirección. Para acá la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque este es el valor máximo de la masa M1. Y acá este va a ser mínimo, o sea que este va a superar para tratar de caer. Fuerza de roce actúa en la dirección opuesta. Entonces el sistema está en equilibrio. Fíjense la diferencia entre una y otra. Es prácticamente lo mismo, salvo el signo. Ahí está la diferencia. Entre una expresión y otra expresión. ¿Sí? Bueno, analícenlo, cualquier cosa me avisan.